Ya, ¿cómo están, queridos hermanos? Un gusto saludarlos, bienvenidos a este culto Unplugged. Probando, sí. Ten- Tengo un profe en el set que se llama John Cobb, él es anciano. Tuvimos el ramo de liturgia y él estaría feliz en este culto. Él dijo, textualmente en clase dijo, la amplificación, los micrófonos son una basura, dijo. Así. Dijo que por culpa de eso los predicadores y los ministros hoy día no saben hablar. Porque, bueno, es cosa de ponerle efecto a la voz nomás, ¿cierto? Y se escucha todo más bonito. Autotune. Bueno, estuve googleando en la semana algunos datos y me encontré con una sorpresa. Según los datos de la OCDE, o de la OCDE, no sé cómo le dicen, hasta el año 2019, Chile fue el país número 1 en productividad laboral en comparación con los otros países de Sudamérica. ¿Sí? ¿Se lo esperaban o no? Exactamente. Pero, bastó googlear un poquito más y me encontré con otro artículo de la CNN que decía: consultora asegura que trabajadores chilenos sacan la vuelta 1 hora al día, por lo menos. Entonces, claro, siempre hay una excusa, y yo creo que eso es muy chileno, no sé si será argentino también, pero sacar la vuelta, ¿cierto? Tratar de no hacer el trabajo y hacer otras cosas, es algo muy, muy cultural de nosotros. Y el chileno dice, no, si hay tiempo, y después cuando no hay tiempo estamos todos apurados tratando de hacer las cosas a última hora y salen medias chanfleadas a veces. Es parte de nuestra cultura. Pero ¿qué tiene que ver esto con Romanos 12? Bueno, continuamos con nuestra serie. Una comunidad según el corazón de Dios, basada en Romanos 12. Y solo a modo de resumen, recordemos que Pablo ya expuso el Evangelio de los capítulos 1 al 11, ¿cierto? Con su tesis de la justificación por la fe, como dice Romanos 3:28. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Y al llegar al capítulo 12, Pablo comienza a ver circunstancias prácticas en la vida del cristiano, aplicando el Evangelio, y por eso en esta última semana hemos sido confrontados a ser una comunidad diferente, una comunidad diversa, una comunidad genuina, y hoy el desafío es ser una iglesia, una comunidad entusiasta, una iglesia trabajadora, ferviente en el servicio para el Señor. Entonces, quiero que nos quedemos con esta pregunta. ¿Cuánto de esta cultura sacadora de vuelta tenemos en nuestra propia vida y en nuestra iglesia, en nuestra comunidad? ¿Cómo es IPA? ¿Cómo es IPLA? ¿Una iglesia entusiasta o una iglesia quizás más flojita? Dejemos esa pregunta ahí y lo invito a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tener el privilegio de estar hoy en comunidad, como hermanos, como hijos tuyos, escuchándote, escuchando tu voz. Te pido, Señor, que nos des una actitud humilde ante ti, Señor. Que nos confrontes, Señor, con tu palabra, habla en nuestros corazones y que podamos salir desafiados, Señor, a vivir de una manera más intensa para ti, Señor, de ahora en adelante. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces, les pido que estemos todos ahí en Romanos 12, versículo 11. Y este sermón se va a dividir solamente en 2 secciones, ¿ya? La primera de ellas se titula No sean perezosos, es decir, esfuércense. Son como 2 caras de la misma moneda, ¿cierto? Porque si yo te digo esfuérzate, igual te estoy diciendo de una manera, no seas perezoso. Si te digo no seas perezoso, yo estoy diciendo entonces esfuérzate, ¿cierto? Pero vamos a ver que en estas 2 caras hay peligros. Bueno, un peligro es ser perezoso, pero en el esfuerzo también hay un peligro, ¿ya? Y quiero hacer una pequeña aclaración. Yo sé que nosotros aquí en la iglesia usamos NBI, ¿ya?
Pero la versión que yo voy a estar usando, en la cual voy a estar repitiendo el versículo todo el tiempo, es la Nueva Biblia de las Américas, la NBLA, o derechamente la América. Algo pasó ahí con los editores de la NBI, que trataron de suavizar un poquito la cosa, parece. Porque dice el versículo 11, nunca dejen de ser diligentes. Pero si nos apegamos más al original, Pablo está diciendo, no sean perezosos. Por alguna razón los editores de la NBI sacaron el adjetivo perezoso, quizás, no sé, era muy ofensivo, pero Pablo dice las cosas como son. Pablo no se guarda nada. De hecho, Pablo, en buen chileno, le echó la foca incluso a Pedro, en público. Entonces Pablo aquí no tiene ningún problema en decirle a la iglesia en Roma, no sean flojos. O a la iglesia de Cristo, no sean flojos. Y la NBLA dice, no sean perezosos en lo que requiere diligencia. Así comienza, no sean perezosos. Es decir, hay cosas que requieren que sean hechas, que requieren diligencias. Y esto viene del versículo anterior, del versículo 10, en donde se está hablando del amor entre los hermanos. El amor nos da responsabilidades. El amor nos hace servirnos unos a otros. El amor nos entrega estas cosas diligentes en las cuales nosotros debemos preocuparnos. Y no debemos hacer la vista gorda. Entonces, si Pablo está hablando del amor y ahora está hablando de la pereza, entonces hay una relación directa. Podríamos decir entonces que la pereza es falta de amor. Así de grave es. Y la pregunta es, ¿por qué entonces, como cristianos, ¿cierto?, como iglesia, muchas veces caemos en esta actitud, ¿cierto?, de dejar que las cosas pasen, muchas veces esperar que otros la hagan? Y solamente voy a mencionar una cosa, que lo hablo a testimonio personal que a mí me ha pasado. Hay una corriente doctrinal que se llama hipercalvinismo o alto calvinismo, que no son lo mismo, pero son parecidos. Y una de las implicancias de esta doctrina es que Dios es tan soberano, Él es tan poderoso, Él sabe quién se va a salvar y quién no. Entonces, ¿para qué prediquemos? ¿Para qué predicar? Si Dios es tan soberano y tan poderoso que sabe todas nuestras necesidades, entonces ¿para qué vamos a orar? Si Dios es tan poderoso y es el dueño de todas las cosas, Él va a proveer para que su voluntad se lleve a cabo. Entonces a lo mejor mi diezmo y mi ofrenda no son tan importantes. Y esto yo sé que es algo que nadie predica en el púlpito, en nuestra iglesia. Pero cuando hemos escuchado de la gracia del Señor, de repente estas ideas comienzan a surgir sutilmente en nuestra cabeza, no nos damos ni cuenta. Y estamos orando menos, estamos hablando menos del Señor. Y nos estamos ocupando en otras cosas. Esto es solamente un ejemplo, querido hermano. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Quiero que nos traslademos un momento a Josué. Josué, capítulo 1, versículos 6 al 9. Un pasaje conocido. Para muchos yo creo que hay un versículo ahí favorito. Josué, capítulo 1, versículos 6 al 9. Contexto. Moisés había muerto. El pueblo de Israel estaba ahí, la tierra prometida estaba ahí, al frente, ahí, en Villa, mirando ahí. Pero faltaba un líder, y este líder fue Josué. Dios estableció a Josué como un líder, para guiar al pueblo de Dios a la entrada de la tierra prometida. Y es interesante que en estos versículos del 6 al 9, Dios le dice 3 veces a Josué, sé fuerte y valiente. Entonces,
Si Dios está siendo tan insistente con Josué, es porque realmente la cosa no se viene fácil. Él está alertando desde ya a Josué: sé fuerte y valiente, porque se vienen cosas difíciles. Pero es interesante porque la fortaleza y valentía de Josué no fluían de él porque él fuera alguien especial. Si te fijas en este pequeño pasaje del 6 al 9, lo que está en el centro, los versículos 7 al 8, es la orden de Dios de que Josué cumpliera la ley, que se impregnara de la ley, que se impregnara de la palabra del Señor, porque esa es la fuente de su fortaleza y de su valentía. De esa manera, Josué podría entonces conquistar la tierra prometida. Y no se quedó sentado esperando que se cumpliera la voluntad de Dios mágicamente. Josué se puso manos a la obra. Y bueno, pueden leer Josué y ver la cantidad de batallas y dificultades que hubieron para que el pueblo de Israel finalmente entrara a la tierra prometida. Y eso fue lo que Josué hizo. No fue perezoso, no fue flojo, fue diligente en lo que Dios le mandó. Y quizás tú puedes estar pensando, entonces hay que ser como Josué, fuerte y valiente. Pero resulta que Josué es solamente la sombra de alguien mucho más fuerte, mucho más valiente, mucho más diligente. Nuestro Señor y Salvador, el verdadero trabajador, por así decirlo, el que nunca paró de trabajar, el que nunca flojeó, Jesús. Y por eso también me gustaría que nos cambiáramos ahora al Nuevo Testamento, Juan 5, que son las lecturas que leímos hace poquito. Como bien decía Pablo, Juan 5 nos relata la historia de un paralítico que llevaba mucho tiempo en esa condición. El paralítico de Betesda. Y resulta que Jesús lo sana. Y le dice, toma tu camilla y anda. Y resulta que, justamente como Pablo decía, los fariseos estaban tan preocupados en cumplir sus leyes que le dijeron, oye, pero no se puede llevar una camilla en día de reposo. O sea, les da lo mismo que esta persona haya estado toda su vida paralítica, que haya sido sanada. A ellos les interesaba que esta persona no incumpliera las leyes específicas que ellos habían establecido. Y vemos acá dos formas muy fuertes de diligencia. Por un lado, tenemos a los fariseos siendo totalmente diligentes, pero totalmente errados, un fanatismo totalmente desenfocado, que lo único que estaba haciendo era hacerle daño al pueblo de Dios. Y esto se contrasta fuertemente con Jesús, quien estaba cumpliendo al pie de la letra no las reglas humanas, sino que la voluntad de su Padre. Trabajando. Y Él lo dice, y lo vemos en su maravillosa respuesta, en los versículos 16 y 17. A causa de esto los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero Jesús le respondió, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Él es Jesús, trabajando en comunión estrecha con su Padre en favor nuestro. No sé si tú te encuentras en alguno de estos dos extremos. Quizás flojeando o quizás muy ocupado, muy diligente, pero quizás en cosas que no son Dios, que no llevan la gloria a Cristo. Pero déjame decirte que el propósito de este sermón
no es llamarte al activismo religioso. Es decir, si tú te consideras una persona un poquito estática, no es que te empieces a meter en ministerios, en actividades y en reuniones. Y si eres una persona muy activa, con muchas responsabilidades, la idea es que no reemplace responsabilidades y empieza a adquirir más cosas en la iglesia. Pablo acá no nos está llamando al activismo religioso, hermano. Mira, acompáñame en esta segunda sección y veamos cómo Pablo quiere que combatamos estos dos peligros en nuestra vida. Y la segunda parte de este versículo dice: sirvan al Señor con el fervor, que da el Espíritu. Eso es NBI. Nueva versión de la América dice: sean fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Si se dan cuenta, Pablo dijo primero: no sean flojos, y ahora dice: sean fervientes. A Pablo más que nada le interesa lo que somos más que lo que hacemos. Primero preocupémonos de lo que somos. Seamos fervientes en espíritu. Y esto no tiene que ver con la cantidad de actividades que tú haces en la iglesia. Esto tiene que ver con una actitud interna de tu corazón. ¿Con qué cosas tu corazón se enciende? Se entusiasma, se goza. Y aquí es donde somos confrontados. Porque déjame decirte una cosa. Quizás llevas años en la iglesia, o quizás no. Quizás recién por primera vez estás escuchando esto. Pero si tu corazón no se enciende al recordar una y otra vez al Jesucristo crucificado y resucitado, te recomiendo que te pongas a orar de rodillas y buscar al Señor. Si tu corazón no está ardiendo por el Evangelio, si no estás siendo un fanático de Cristo, entonces enciende las alarmas. Hay algo en tu corazón, en mi corazón, en nuestra mente, en nuestros deseos, que está ocupando el lugar de Cristo. Y si no solucionamos esto primero, entonces no esperemos servir al Señor de manera entusiasta. Porque todo comienza en el corazón. No queremos ser religiosos. Queremos ser transformados por Cristo. Nosotros pertenecemos a la Iglesia Anglicana de Chile, ¿cierto? Una iglesia evangélica, protestante, reformada, que pertenece al ala conservadora de la Comunión Anglicana Mundial. Nuestra querida Iglesia Anglicana, gloria a Dios por eso. Pero creo que no nos caracterizamos por ser una iglesia fervorosa. Y con esto no estoy diciendo que tenemos que tener cultos más histriónicos, que tenemos que cantar más y más fuerte y gritar a lo mejor amén, aleluya y el don de lengua y todo eso. Porque el fervor en el espíritu de un cristiano arrepentido, salvado por gracia, se vive en el día a día. En comunidad, por supuesto, como ahora. Pero también en intimidad. Cuando nadie me ve, cuando no estamos en la iglesia, cuando estamos en nuestros trabajos, con nuestra familia, con nuestros amigos, ahí se vive el fervor en el espíritu. Y lamentablemente he escuchado frases como esta. En los años que llevo en la iglesia anglicana, de chico, he escuchado cosas así como: no, si los anglicanos son relajados. Sí. Los anglicanos sí toman, ellos pueden tomar, algunos toman harto, se les pasa un poquito la mano. No, si los anglicanos también, y ahí usted complete la oración.
Y con tristeza debo decir que es un patrón que he visto en muchas iglesias de nuestra querida iglesia anglicana. Lo vi con Paulo cuando fue aprendiz, ¿cierto? El arcediano está metido en todos lados. Lo vi cuando era joven en los grupos de jóvenes. O sea, quizás soy joven, pero cuando era más cabro chico. O sea, y lo he visto ahora que soy seminarista, conociendo otras comunidades en otras regiones, en Santiago, en Conce. Y yo me pregunto, ¿qué será? ¿Será que los anglicanos hemos entendido tan bien el Evangelio que ya no nos emociona? Tenemos las cosas tan claras que a lo mejor ya lo he escuchado tantas veces. Y lo peligroso de esto es que esta actitud se externaliza. Y por eso que hay que tener ojo en cómo hablamos, de qué cosas nos estamos riendo, qué música estamos escuchando, qué serie estamos viendo. En el fondo, con qué cosas nos estamos autobombardeando día a día, nosotros mismos. Y nuevamente, esto no es un sermón moralista. Yo no quiero que tú dejes de hacer todas estas cosas simplemente porque son malas. Yo quiero que analicemos nuestro corazón y decir por qué no siento ese fervor en mi corazón cuando escucho el Evangelio. Si es que no es así. Y gloria a Dios si es que es así. Pero saben, hermanos, hay esperanza. No todo es malo. Tenemos un Salvador. Y su nombre es Gabriel Parra. Gabriel Parra. ¿Saben qué? Saco a Gabriel Parra a colación. ¿Saben por qué? Jesús, por supuesto. Ya no quiero negar esa respuesta. Es infalible. Gabriel Parra no está con nosotros. Porque está de vacaciones. Ya, ya no. Ya, está descansando en paz porque está de vacaciones. ¿Ya? O sea, no sé si tanto en paz porque está con Simón y la de Simón ahí dándole recién nacido, pero quiero aprovechar de pelar a Gabriel en buena. Se está grabando, sí, pero bueno, será. No sé si ustedes conocen una persona más entusiasta que Gabriel. ¿Conocen a alguien como más alegre, que siempre anda ahí con la sonrisa que Gabriel Parra? Siempre acogiendo, siempre conversando, siempre tratando de hacer contactos, vínculos, ayudar a la comunidad, aquí en la iglesia. Obviamente no es Jesús, ¿ya? Tiene sus falencias. Pero, ¿saben? No dejemos de orar por Gabriel. Estamos hablando de ser una iglesia entusiasta. Y la verdad es que no es malo reconocer que nuestro hermano y pastor Gabriel ha sido bendecido en esta área. Él es una persona entusiasta. Yo creo que nadie acá podría decir que Gabriel se caracteriza por ser una persona floja. Todo lo contrario. ¿Cierto? Es alguien que no para. Yo lo viví ahí en carne propia, una semana viviendo con él. Es difícil seguirle el ritmo a Gabriel muchas veces. Pero oremos porque también hay un peligro en esforzarse tanto y estar desenfocado. Tenemos que orar para que Dios nos dé un pastor entusiasta, alineado al Evangelio. Y eso no es fácil. Es muy fácil desenfocarse cuando uno está en el liderazgo y transformarse solamente en un activista religioso. Y por eso es importante que estemos orando constantemente por Gabriel, por los líderes y por cada uno de nosotros. Así que de pasadita, si alguien puede, mándele un WhatsApp, denle ánimo, que descanse ahora en estos días que está de vacaciones, que aproveche a hacer cosas distintas. Demuéstrele el cariño a su pastor
porque lo necesita. Es un ser humano, es un hermano nuestro. En fin, hermanos, si tú tienes esta lucha, si estás luchando, no sé, sientes que estás muy estático, o estás desenfocado, estás sacando la vuelta, o estás muy ocupado, busca ayuda. Somos una comunidad, para eso estamos. Anda con tu hermano, dile, necesito ser animado por el Señor, ayúdeme a orar. Ese es el amor en el cual se fundamenta nuestra diligencia, las cosas importantes que tenemos que hacer. Pidámosle al Señor que seamos una comunidad entusiasta, que contagie ese entusiasmo, que a la comunidad, a los hermanos que entren, las personas nuevas que lleguen. Y que esta diligencia, y en verdad todo lo que hagamos, sea siempre para la gloria del Señor y nunca para nosotros, como bien leía Pablo también al principio. La gloria nunca es para nosotros, es solo para el Señor, para que el nombre de Cristo sea exaltado, sea conocido, y para que muchas personas dejen ese fanatismo que los tiene presos de cualquier otra cosa. Y que esperemos que por su misericordia muchas más personas se vuelvan a Cristo. Quizás viendo el entusiasmo de un grupo de hermanos y se pregunten por qué son así. Bueno, porque un corazón que ha sido transformado por el Evangelio no queda indiferente. Así que oremos al Señor, démosle gracias por su palabra. Padre Celestial, eres tan bueno, Señor. Eres fiel. Eres soberano, Señor. Pero eres misericordioso. Y estamos acá, Señor, con nuestros corazones abiertos, reconociendo cómo somos delante de ti, Señor. Tal como Pablo lo hizo solamente en este versículo. Señor, te pido que nos perdones. Si es que hay cualquier cosa que está ocupando tu lugar en nuestros corazones, Señor, y que no permite que podamos vivir este fervor, este gozo inexplicable muchas veces en nuestros corazones, en nuestras vidas. Quizás circunstancias, Señor, difíciles, desánimos, muchas cosas que podemos estar viviendo, Señor, las dejamos delante de ti. Y te pedimos, Señor, que sea Cristo reinando poderosamente en nuestras vidas, Señor. Para que podamos ser esta iglesia, esta comunidad entusiasta que tú buscas, Señor. Esto es lo que a ti te agrada, esto tú te gozas, Señor, en una iglesia ferviente, que se goza en ti, Señor, en el Evangelio, en tu gracia. Queremos honrarte, Señor, queremos glorificarte. Pero antes incluso de pensar en todas las cosas que hay que hacer este año, en todos los proyectos que se vienen, en todas las actividades, en la planificación que haya, Señor, te pido que antes de todo eso, Señor, tú nos des corazones que hiervan por ti, Señor, que sean fervientes cada vez que se menciona la palabra.